Buenos días, licenciadas, compañeras. Un gusto saludarles. El motivo de esta reunión es la interacción o charla sobre la tarea e investigación que realizamos acerca de las etapas de la evolución de la educación comparada. Damos inicio primeramente presentando el equipo. Nuestro equipo llamado Exploradores de la Educación. Está integrado por la compañera Blanca Mimi Milla Díaz. También está la compañera Delmi Esther Orellana Leiva, Kellen Giselle Rodesno Torres, Natalie Michelle Alemán Vanegas y mi persona que me llamo José Noel Enamorado. Ya dando inicio con lo que es ya la charla e interacción acerca de la investigación, comenzamos definiendo primero qué es educación comparada. La educación comparada como tal es una disciplina científica y académica que estudia, analiza y tal cual como lo dice, compara los sistemas educativos, políticos y resultados formativos entre diferentes países, regiones o periodos históricos. Algunas culturas que nos da énfasis en el texto que se nos brindó en el campus virtual estaba la cultura griega, la cultura romana y la cultura persa, ya que el mismo Platón incorpora rasgos y características de la educación de Esparta a la griega. También tenemos a Tucídides, historiador ateniense, que compara la educación de Esparta y de Atenas. Bueno, vamos a comenzar también, que es importante mencionar quién fue el principal precursor de esta educación comparada. Bueno, menciona las investigaciones que fue Marc Antoine Julian de París, aunque hubieron otros pensadores que creían lo contrario. Incluso Brickman hizo una tesis donde expone que el padre es César Augusto Basset, pero fueron las ideas de Julian los que quedaron en la creación de la UNESCO en 1946. Según Ferran Ferrer, las etapas de la educación comparada están divididas en cinco: etapa de Marc-Antoine Julien de París, la etapa descriptiva, la etapa interpretativa, la etapa comparativa y los modelos de Einstein. Vamos a ir explicando una por una algunos datos importantes acerca de estas etapas. Comenzaremos con la etapa de Marc-Antoine Julien de París. Tal cual como se mencionaba en anterioridad, era considerado el padre de la educación comparada, según Pedro Rosado. Esta etapa de Julien de París nace en el año 1817. En esta época aparece la obra denominada Esbozo y puntos de vista de la educación comparada, ya que por medio de este escrito se proporciona la información de las visitas realizadas a diferentes países europeos por medio de la observación. Haciendo un resumen más claro, Julien de París fue un visionario de su época y se adelantó a las épocas posteriores. Esto debido a que subrayó las ventajas que tenía el conocimiento de la educación en otros países y destacó la contribución de la educación comparada al avance de la educación en el mundo. Para la realización de estos estudios comparados, él consideró que siempre debían estudiarse los factores exógenos de los diversos sistemas educativos. Le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciada Jessica. Yo vengo a hablar de la etapa descriptiva. En esta etapa se conocen el nombre de pedagogía del extranjero, periodo de los encuestadores y cultados.
los préstamos culturales. El siglo de los viajeros, incluyendo al mismo Julien de París, se intenta estudiar los sistemas escolares mundiales. Este trabajo se basaba únicamente en la recogida de datos comparativos, los cuales yuxtaponían para encontrar esas diferencias y semejanzas. Comenta Liard en 1970 que había un dominio de los viajeros que elaboraban informes educativos que servían para las reformas proyectadas y de esa manera los sistemas servían al Estado de la nación. Estas personas viajaban a realizar esos trabajos, pues tendían a hacer estudios descriptivos para retomar lo que ellos consideraban sería útil para adoptar en su propio país. Entre los viajeros teníamos a Augusto Hermann, de Alemania. Estudiaba la reforma universitaria que llevó a cabo Napoleón. Se interesa por la educación de Suiza. A Victor Cousin, en Francia. Estudiaba principalmente el funcionamiento de la escolaridad y la obligatoria de la enseñanza media. A Simón Rodríguez, educador venezolano. Visitaba y estudiaba diferentes países en Europa y América. A Andrés Bello, educador venezolano. Su preocupación fue siempre la educación, su dedicación a los temas de la enseñanza, desde la docencia superior hasta la escuela primaria, y su interés por divulgar el conocimiento de la ciencia. También tenemos factores históricos que se ubican a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entre los factores podemos mencionar el descubrimiento de prácticas pedagógicas diversas en el contexto nacional, la visión del fenómeno lejano, contemplación etnográfica, un interés del Estado por la educación de los países, marcado por la influencia del nacionalismo de las escuelas elementales y la unificación europea en torno a la educación. Le cedo la palabra a la compañera. Buenos días, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar sobre la etapa interpretativa. Esta etapa inicia a principios del siglo XIX y se consolida durante el siglo XX, de 1900 a 1950. La etapa surge especialmente para comprender los sistemas educativos en función de sus contextos históricos, sociales, culturales y políticos. Em, Sabemos que la evolución de la educación comparada refleja el tránsito desde la curiosidad inicial que había hacia la cientificidad. La etapa interpretativa, aunque es limitada en rigor, fue esencial porque esta fue la que introdujo la idea de que los sistemas educativos no podían analizarse de manera que sea aislada, sino que debían entenderse en relación de su contexto social, ya sea político y cultural. En este sentido, fue una etapa que es fundamental, pues ya que sembró las preguntas que más tarde se responderían con métodos que son más sistemáticos. Em, los investigadores se apoyaban en relatos y observaciones de los viajes, tratando de explicar las diferencias educativas que existían desde el punto de vista cultural o político. Era su objetivo, casi, este, bueno, voy a continuar con la siguiente etapa, que es la etapa comparativa. Em, en esta etapa, el autor fundamental de la etapa comparativa y de todo el ciclo metodológico moderno es George Bernays, quien en 1964 publicó su obra clave Comparative Method in Education. Esta etapa es del año 1964. Ya en esta se habla de una disciplina que es más científica, con métodos estadísticos y estudios que son más sistemáticos. Aquí la educación se analiza más buscando no solo entender, sino también mejorar las políticas y prever las tendencias. Em,
En esta etapa se dio un salto que es más cualitativo. Se pasó de las narraciones que se hacían y las simples observaciones subjetivas a ya con investigaciones con datos más estadísticos, con encuestas y estudios internacionales. Y esto permitió describir las diferencias y también explicar las causas, prever las tendencias y proponer soluciones. La educación comparada ya vino a ser una herramienta práctica para diseñar políticas educativas y fomentar la cooperación entre países. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, muy importante la información que nos mencionan nuestras compañeras, pues finalizamos ya con lo que es la última etapa, ¿verdad? Que es la etapa de los modelos de Einstein. En esta etapa nace en el año de 1983. Entre sus modelos básicos que han marcado una tendencia en el modelo de concebir y realizar la educación comparada, se mencionan tres por el autor Erwin Einstein. De ahí sale el nombre de los modelos de Einstein, ¿verdad? De este autor, Erwin Einstein. Entre los modelos que más se destacan son modelo neopositivista, modelo neomarxista y modelo neorelativista, entre los cuales podemos definir de la siguiente manera. El modelo neopositivista busca una explicación funcional de la realidad, tratando de descubrir leyes que explican los fenómenos. Este método también se puede aplicar a la educación como lo ha hecho CERN, defendiendo la idea de que una buena educación supone de exigir al niño un esfuerzo y una sumisión disciplinaria, lo cual mejora su socialización y su rendimiento intelectual. También mencionamos el modelo neomarxismo. Se halla presente también en los enfoques de la educación comparada. Para este modelo, los factores económicos son las variables explicativas contextuales que más pueden ayudar a comprender los sistemas educativos. Según esta corriente, los países capitalistas a la educación están dirigidas por un grupo privilegiado que busca a través de ella establecer una división de clases y de explotar, a los trabajadores. El modelo neorelativismo está presentado, que ya es el último modelo, está representado por Brian Holmes, desconfiando del concepto de medición absoluta y validez incondicional de las leyes generales y afirmando la relatividad de las ciencias naturales. Ciencias naturales. Y si mis compañeras no tienen un comentario adicional, pues esta sería nuestra participación y esperamos haber cumplido las expectativas.